Ahora damos pase a la rama de Derecho de Arbitraje con el magíster Fabio Núñez del Prado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la Universidad de Yale. Ha asistido a la Academia de La Haya sobre el Derecho Internacional, pasantías en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París y en el bufete WilmerHale en Londres. Actualmente trabaja en la firma de abogados Clifford Chance en Washington, D.C., viendo arbitrajes internacionales. Con ustedes, el magíster Fabio Núñez del Prado. Su micrófono está apagado, magíster Fabio. Perdón, que se me pasa esto. Bueno, nada, primero, ante todo, buenas tardes, buenas noches. No sé, bueno, yo estoy en Estados Unidos, así que es un poco más estar acá. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes algunas ideas sobre un tema que me resulta apasionante como es el arbitraje. Entiendo que muchos de ustedes recién se están iniciando en la Facultad de Derecho, así que voy a tratar de hacerlo de la forma más introductoria posible. Creo que una de las cosas más apasionantes del arbitraje es que está muy vinculado a mucho de lo que sirvió como motivación para muchos de ustedes a efectos de convertirse en abogados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo, digamos, soy abogado por innumerables razones, pero una de ellas, probablemente no la más importante, pero sí, eran las películas que veía cuando era chico, ¿no? O sea, estas típicas escenas, películas de abogados, el abogado en la corte, como su cliente, y esa oralidad, esa persuasión a un juez, a un jurado, y esos interrogatorios a los testigos, en gran medida causaron en mí esa gran adrenalina que me motivó a ser abogado. Y grande fue mi desilusión cuando me di cuenta de que en realidad los juicios en el Perú no son así. Son, la verdad, si lo puedo adjetivizar, mucho más aburridos. No existe esa oralidad, esa inmediación entre las partes, el juez, los testigos. Los juicios no son así, son muy escritos y tienen varios defectos. Pero grande fue mi ilusión ahí cuando aprendí en la facultad que existía un mecanismo de solución de controversias distinto, que en gran medida se parecía a todo lo que había visto, todo lo que de alguna manera me llenó cuando era chico y me hizo notar de que efectivamente yo quería hacer eso, ¿no? Esa posibilidad de interrogar, de hacer informes orales y crear la estrategia del caso. Y nada, entonces inmediatamente me di cuenta de que yo quería especializarme en eso que se llama arbitraje. Y más grande fue mi ilusión aún cuando me di cuenta de que el arbitraje no era solamente un mecanismo de solución de controversias domésticas, sino más bien de controversias internacionales. ¿Por qué? Porque eso implicaba algo que a mí me gustaba mucho, el ser un ciudadano del mundo. Este año, les cuento un poco cómo se dio mi vida, para que tengan una idea de lo que implica especializarse en arbitraje internacional, antes del inicio de la pandemia. Yo en diciembre estuve en una audiencia internacional en Uruguay, en la cual pude informar, a pesar de ser muy joven, me dieron la oportunidad de realizar un informe oral en un caso enorme. Bueno, después viajé a Perú por fiestas, y de ahí inmediatamente tuve que viajar a República Dominicana, y de República Dominicana tuve que viajar a Nueva York. Yo trabajé en Washington, tuve que ir a Nueva York, después regresé a Washington, y de ahí tuve que viajar a Ecuador a ver un cliente. Entonces, lo que les quiero decir de esto es que el arbitraje internacional es muy bonito porque tiene un gran contenido internacional. ¿Y por qué es esto? Porque el arbitraje internacional se genera entre conflictos, entre corporaciones o empresas de distintos estados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que una empresa brasileña tiene una controversia con una empresa peruana, ¿no es cierto? ¿Quién resuelve la controversia? Ustedes podrán pensar el Poder Judicial. Pero ahora, si piensan un poco más profundamente, ¿qué Poder Judicial? Y lo cierto es que ninguna de las partes quiere ir al Poder Judicial de la otra parte, porque creen de que ese Poder Judicial no va a ser imparcial. Evidentemente, la empresa brasileña no va a querer solucionar su controversia en el Poder Judicial peruano, ni viceversa. Entonces, esa es la razón por la cual en las controversias internacionales
lo que existe, digamos, lo que predomina hoy en día es el arbitraje internacional. Y virtualmente todas las controversias son resueltas vía arbitraje. Entonces, yo quiero pasar primero, les puedo contar un poco más del arbitraje internacional, es muy parecido al arbitraje doméstico, por eso les quiero hablar hoy día un poco de una introducción al arbitraje, pero como podrán ver, es algo realmente apasionante, ustedes se pueden imaginar por lo que les estoy diciendo de qué se trata. Entonces, ¿de qué trata el arbitraje? El arbitraje se compara mucho al Poder Judicial. Ambos son mecanismos de solución de controversias. Y a diferencia de otros mecanismos que ustedes pueden haber escuchado alguna vez, como la conciliación o la mediación, el Poder Judicial, la jurisdicción judicial y la jurisdicción arbitral tienen algo que los hace distintos a cualquier otro mecanismo. Y es que son mecanismos que tienen lo que se denomina cosa juzgada. Es decir, la decisión que tenga un juez o un árbitro le pone fin al conflicto. No importa que tanto patalees tú y vengas, efectivamente existen unos recursos para tratar de cuestionar, pero en principio esa decisión se acabó. O sea, se acabó el conflicto. Esto es completamente distinto a la conciliación, en la cual el conciliador te ayuda a ti, trata de ayudar a solucionar tu conflicto, o el mediador, pero si es que no te pones de acuerdo con la otra parte, tienes que ir al Poder Judicial o al arbitraje para solucionar. Entonces, primera requisito esencial, digamos, o característica inherente del arbitraje y del Poder Judicial es que tienen jurisdicción, tienen cosas juzgadas. Lo que se resuelve ahí va a ser definitivo. Y bueno, otra de las cosas que quiero contarles hoy día es, para que tengan una idea de qué es esto que se denomina arbitraje, es qué es lo que lo distingue del Poder Judicial. ¿Qué es lo que lo distingue? A mí me gusta hacer estas cosas un poco más interactivas. Así que, no sé si ustedes tienen permiso para activar su micro. Si lo tienen, le agradecería a cualquiera de ustedes, cualquiera, y si no yo lo haré, que prenda su micro y me pueda decir cuál es la diferencia entre arbitraje y Poder Judicial. ¿Alguien se anima? Fabio, creo que es, por ejemplo, que, bueno, por conceptos básicos, arbitraje no tiene que haber, no sé, tantos documentos de por medio, o se parece más a una conciliación y no tiene que haber un caso en sí. O sea, en el Poder Judicial hay casos, se va a la corte y todo, pero en el arbitraje casi no. Más o menos, así, disculpa, no tengo conocimiento tanto del arbitraje. No pasa nada, te agradezco mucho, está digamos, muy encaminada. Ahora te diré algunas cosas. ¿Alguien más que quiera decir algo? Acá nadie se equivoca, ¿eh? Nadie está sabiendo. Yo también en algún momento no sabía nada del arbitraje. ¿Alguien más se anima a darle un pensamiento? Pero 10 segundos más. Bueno, el Poder Judicial y el arbitraje tienen muchísimas distinciones, pero creo que la distinción más notoria es que, en mi opinión, el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que maximiza la libertad. Y ahora, más allá de cómo debería ser, por cierto, es que el Poder Judicial es lo que se denomina la jurisdicción por defecto. Hoy en día, si ustedes tienen un conflicto, ¿a dónde van? ¿Al Poder Judicial o al arbitraje? Ustedes van al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el arbitraje se dice tiene naturaleza contractual. ¿Esto qué significa? Que si tú no dices nada, tú tienes que ir al Poder Judicial. Ahora, ¿cómo haces para ir al arbitraje? Ustedes celebran contratos todos los días. Quizás no lo saben, pero ustedes celebran contratos todos los días. ¿Qué es un contrato? Ustedes deben saberlo, pero no se dan cuenta de que celebran contratos todos los días. O sea, ustedes en un buen día pueden celebrar 10 contratos y no se han dado cuenta. Y quizás celebran 3, y quizás algunos no celebran ninguno, pero usualmente si ustedes salen de su casa y van a comprar, están celebrando un contrato. Si se suben una combi, están celebrando un contrato. Si se suben un taxi, están celebrando un contrato. Y eso sucesivamente, su vida está llena de contratos. Ahora, hay contratos que son más relevantes que otros. Si te subes un taxi y le pagas al Uber por adelantado y ahí no te recoge y te cobra, no vas a ir a Poder Judicial porque no merece la pena, pero es un contrato. Entonces, lo cierto es que hay contratos más relevantes que otros. Y, por ejemplo, si ustedes tienen un departamento que le arrendan a un inquilino, ¿no es cierto?, y no les paga,
ese contrato es más relevante y van a querer un contrato. Y probablemente van a tener un contrato escrito. En ese contrato escrito, ¿qué es lo que pueden hacer? En ese contrato escrito, usualmente, hay lo que se denomina una cláusula de solución de controversias. Ustedes en esa cláusula pueden hacer dos cosas. Pueden someterse a los jueces, los juzgados de Lima, por ejemplo, o pueden más bien decir que se quieren someter a una controversia, quieren someterse a arbitraje, a que cualquier controversia que se derive o esté relacionada con ese contrato en particular, el contrato de arrendamiento, por ejemplo, o el contrato en que ustedes venden un carro o compran un carro, quieren que se resuelva el arbitraje. ¿Para qué? Para que en caso exista, se produzca alguna desavenencia, alguna controversia en el marco de ese contrato con su contraparte, ustedes lo que están haciendo en esa cláusula es decir, nosotros sabemos que si no decimos nada tenemos que ir al Poder Judicial, pero queremos dejar claramente establecido de que no queremos ir al Poder Judicial, queremos que se resuelva en arbitraje. ¿Por qué? Por miles de razones, probablemente porque les parezca mejor. ¿Y por qué es mejor? Creo que ya hay una buena razón. La primera es porque es un mecanismo que maximiza la libertad de las partes en el conflicto. ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden diseñar su proceso. No es el Estado, ni es un código que le dice a ustedes cómo hacer su proceso. Si ustedes quieren que su proceso dure una cantidad de tiempo, pueden hacerlo. Si ustedes quieren que el caso no se base o no se fundamente en derechos, sino en equidad, también pueden hacerlo. Si ustedes quieren pactar los plazos del procedimiento, pueden hacerlo. Es más, y lo más importante, o quizá una de las cosas más importantes, ustedes pueden decidir quién quiere, o al menos tener incidencia en quiénes van a ser las personas que van a resolver su controversia. Eso es muy importante, porque usualmente en el Poder Judicial peruano tiene muy mala fama de ser lenta, de ser impredecible, de ser corrupta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir arbitraje? En el cual tú y la otra parte van a tener incidencia en quiénes va a resolver su controversia. Entonces, ¿quiénes hacen? Nombras a los abogados más reputados del Perú. Y esos abogados en los que tú confías, que son especializados en la controversia, son quienes van a dictar lo que se denomina un laudo. Laudo es el equivalente a la sentencia en el arbitraje. Y al dictar un laudo, le van a poner fin a la controversia. Entonces ustedes van a querer hacer lo que quieran. Hay controversias más complejas de otras, ¿no? O sea, yo he participado en las controversias en las que yo participo. Hoy en día en Washington, usualmente la cuantía mínima es de millones de dólares. Son controversias enormes, ¿vale? Que involucran estados, ¿no es cierto? Entonces, es realmente... hay audiencias que duran semanas, 2 semanas, todos los días, con testigos, con peritos. ¿Qué son los peritos? Son personas especializadas, casos de construcción, de energía, de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Y entonces, ustedes pueden pactar lo que quieran. Pueden venir y decir, bueno, queremos que sea en un estudio de abogados, y se realiza en un estudio de abogados. Queremos que sea en un hotel. Ok, será en un hotel. Entonces, eso es lo bonito del arbitraje, que prima la autonomía de las partes. Las partes pueden decidir, pueden hacer un traje a su medida para resolver su controversia. Y entonces, eso es algo que claramente distingue al Poder Judicial del arbitraje. Ahora, así como el arbitraje tiene ventajas, también tiene desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Entre otras cosas, es más caro. Claramente es más caro porque el Poder Judicial, como ustedes quizás saben o han leído en la Constitución, existe un principio que es el principio de la autoridad de justicia. Entonces, y eso no es exacto, porque en el Poder Judicial tienes que pagar tasas. Tasas que en algunos casos son no muy relevantes y en otros casos pueden ser muy relevantes, pero lo cierto es que en el arbitraje suele ser mucho más caro, también suele ser mucho más rápido, suele ser mucho más predecible, pero tú pagas por ese servicio. Entonces, lo cierto es que el arbitraje ha cumplido un rol fundamental hoy día en el Perú, porque si ustedes ya lo van a ir estudiando, si tratan de entender la importancia que tienen los mecanismos de solución de controversias en una nación, en un estado, en un país, en realidad esos mecanismos son fundamentales. ¿Por qué? Porque tú para crear riqueza en el país, lo que necesitas es inversión. Inversión nacional, pero también en gran medida inversión extranjera. Entonces, ustedes pónganse a pensar,
si ustedes son inversionistas, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Imagínense, ustedes son exitosos empresarios, que espero que lo sean en unos años, y dicen, ya tienen empresas constituidas en el Perú y quieren expandirse. Y dicen ustedes, invertamos en Venezuela. ¿Ustedes invertirían en Venezuela? Por supuesto que no invertirían en Venezuela. ¿Por qué? Porque saben de que en Venezuela tiene fama de ser una dictadura, de que no hay reglas de juego claras, de que no es una democracia, de que el Poder Judicial no es imparcial. Entonces ustedes no van, porque no se sienten seguros. Eso es lo que se denomina seguridad jurídica. Creen de que no existen reglas claras en este país. Y eso, Venezuela es un ejemplo extremo, probablemente pueden ir a otros países, seguramente quizás se les ocurre ir a invertir en un país fronterizo como Ecuador, pero saben de que por más de que las cosas hayan cambiado en Ecuador tiene fama de expropiar. Ecuador ha expropiado muchísimos negocios, muchísimos bienes inmuebles, y claro, entonces ustedes dicen, no, en Ecuador no, mira, me puede salir muy mal, el Estado se puede meter. Entonces, lo que necesitas son reglas de juego claras, y entre otras cosas, necesitas también, evidentemente, quién es quien finalmente determina cuáles son esas reglas claras. El Poder Judicial. Y si tú no confías en el Poder Judicial, entonces estás fregado. Entonces, el arbitraje es un mecanismo alternativo, por eso se dice que es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando quieres ir a invertir? Entonces, inviertes, celebras con el Estado contratos de seguridad y garantías, con una estabilidad jurídica, distintos contratos que te dan a ti más seguridad. ¿Y qué es lo que haces? Como no confías precisamente en el Poder Judicial del otro país, entonces dices no, cláusula arbitral. Incorporamos una cláusula en el contrato que diga que queremos ir a arbitraje. Y lo resuelves en arbitraje. Y esa es una de las grandes ventajas, porque claramente, cuando piensas en arbitraje, ¿qué es lo que piensas? Ya no es el Poder Judicial, ahora es un tercero, o un grupo de terceros, usualmente son tres, que nosotros con la otra parte nos vamos a poner de acuerdo, con 3 personas en las cuales confiemos, que estén especializados. Si tenemos una controversia de construcción, designamos a alguien especializado en construcción, y ese tercero especializado en construcción va a resolver la controversia con carácter definitivo y vinculante. Y entonces, claro, tú sí empiezas a confiar, sabes que existe un mecanismo que va a ser reconocido por ese Estado, que va a ser imparcial, que no va a ser corrupto. Entonces, finalmente el arbitraje brinda muchos mensajes para que exista inversión extranjera. Entonces, en el Perú el arbitraje existe, fíjense ustedes, desde 1996. Antes la regulación era paupérrima y prácticamente no existía el arbitraje. Desde que existe el arbitraje en el Perú, la riqueza del país ha crecido intensamente, muchísimo. Si ustedes miran la línea pendiente en el Perú de creación de riqueza, de creación de incremento del PBI, se van a realmente asombrar, se van a asombrar por lo que es. Yo creo que el arbitraje cumple un rol fundamental. Entonces, hoy en día en el Poder Judicial, ¿cuánto demora un caso? Dura aproximadamente 6 años. Un arbitraje dura en promedio 1 año. Y puede durar un poco más, también puede durar menos. Creo que se puede hacer incluso algunos intentos para que sea incluso aún más corto, pero estás hablando de 1 a 6 años, una diferencia enorme. Cada juez tiene en promedio que resolver, o tiene actualmente, los jueces tienen más de 1000 casos a su cargo, ¿no? O sea, el árbitro más reputado en el Perú tiene 60 casos. Y además tiene asistentes que lo ayudan con las mejores calificaciones. Evidentemente tú confías en que ese árbitro, a quien tú nombras, le va a meter tiempo a tu caso, o sea, va a meterlo, va a entender, va a leer las pruebas, va a leer todo. Entonces, esa es una gran diferencia entre el arbitraje y el Poder Judicial. Pero creo que dentro de todo lo que es eso, ¿no? Es precisamente lo que yo he estado viviendo durante los últimos meses, es que finalmente esa adrenalina que ustedes pueden vivir, que ustedes han sentido cuando han visto películas, es algo que se vive intensamente en el arbitraje. Esa capacidad de interrogar a tus testigos, de hacer un informe oral, es algo que se vive muchísimo en el arbitraje y no en el Poder Judicial. En el Poder Judicial ya lo van a ver, es otra realidad, casi todo es escrito, hay muy poca oralidad. Entonces,
la verdad es que yo les aconsejo mucho que al menos procuren conocer esta área, sobre todo porque ustedes, uno no puede ser solo experto en arbitraje, porque el arbitraje es la forma, es, digamos, el proceso, la parte procedimental. Si ustedes quieren ir más allá, ustedes, si quieren ser buenos abogados, tienen que conocer derecho sustancial, porque las controversias no se resuelven sabiendo arbitraje. El arbitraje es el procedimiento, necesitan saber de derecho civil, derecho constitucional, derecho administrativo, necesitan saber el derecho de fondo. Entonces, a pesar de que ustedes se puedan interesar en otros temas, sea lo que sea, minería, energía, derecho civil, contratos, obligaciones, sea lo que sea que les guste, van a ver que de alguna manera el arbitraje va a estar vinculado. Entonces, métanse, expándanse porque es realmente atractivo. Y sobre todo es una carrera, quiero decirles, realmente atractiva hoy en día. En Perú, la cantidad de demanda de arbitraje que hay, es decir, de generación de empleo, de oportunidades, es alucinante. ¿Por qué? Porque en el Perú, al ser un país muy conflictivo, existe mucha demanda de arbitrajes, de árbitros. Todo el día se generan arbitrajes. Entonces, es muy importante, creo que tienen muchas oportunidades ahí. Una de las cosas más relevantes es que en el Perú, que lo critica mucho Fernando Cantuarias, es que en el Perú no se sabe arbitrar. No se sabe arbitrar. Las personas los árbitros no saben arbitrar. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, en el Perú, hace algunos años, no existía el arbitraje. No existía. ¿Y eso qué genera? Que hoy en día muchas personas que se dedican al derecho procesal, al derecho judicial, se hayan mudado al arbitraje. Y creen que son iguales, los tratan como si fuesen dos bichos, dos animales muy parecidos, cuando en realidad son muy distintos. Entonces, nunca se especializaron en arbitraje, que es una disciplina autónoma, con reglas distintas, con una lógica distinta. Entonces, yo creo que es un muy buen momento hoy en día para que ustedes, los jóvenes, verdaderamente se involucren en el arbitraje. Se involucren, para que sepan de qué trata el arbitraje, para que entiendan cómo funcionan las prácticas internacionales, para que estudien como sus maestros, sus profesores nunca estudiaron. Lo que no saben. Yo les puedo decir algo. Hoy en día, con total seguridad, mi generación de abogados, mi generación, saben mucho más de arbitraje que la generación 10 o 20 años mayor que nosotros. Pero muchísimo más, con excepciones, ¿no? Claramente, Alfredo Bula, Fernando Cantuarias son expertos, se han metido al campo de derecho de arbitraje internacional desde hace mucho tiempo. Pero en general, no existen comparación. Y yo creo que cada vez se va a especializar más. Entonces, si ustedes quieren buscar un nicho, un rubro que verdaderamente les genere oportunidades, que les pueda apasionar, creo que la verdad es una extraordinaria opción que les diría, que les sugeriría que investiguen, que se metan, que se involucren. Creo que les va a servir muchísimo. ¿Qué más les puedo decir sobre el arbitraje? El arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, ustedes habrán escuchado quizás acerca del derecho a la doble instancia. La doble instancia judicial. Ustedes van al Poder Judicial, entonces si ustedes pierden, ustedes pueden apelar la decisión, ¿no? Efectivamente, pueden apelar. En el arbitraje eso no es así. En el arbitraje no existe el derecho a apelar. Tampoco existe la casación, tampoco existe el amparo, o existe en realidad en virtudes causales muy, pero muy restringidas. O sea, digamos, el arbitraje se caracteriza porque es one shot, es decir, lo dice el árbitro, deciden los árbitros que tú designaste tu controversia y se acabó. Existe un recurso, sí, que no se parece al recurso de apelación. El recurso de apelación, tú le puedes pedir a un juez de segunda instancia que revise tu caso, los hechos, el derecho. En el arbitraje no es así, el árbitro no se puede revisar los hechos ni el derecho. Se mete a ver, básicamente, si existen vicios o arbitrariedades. ¿Esto qué es? Si tú tienes un arbitraje y crees que el árbitro se equivocó. Eso no te da derecho a ti a interponer una anulación. ¿Cuándo puedes meter una anulación? Por ejemplo, cuando descubres que el árbitro, por poner un ejemplo, no extremo, ha cometido actos de corrupción. Cuando descubres, por ejemplo, que el árbitro no era imparcial, que una de las partes del árbitro tenía una relación de parentesco. Razones realmente graves, ¿no? Eso también
es una razón por la cual el arbitraje es más rápido, porque solamente tiene una instancia, a diferencia del Poder Judicial que tiene un montón de instancias, ¿no? Entonces, eso lo convierte también en un mecanismo realmente atractivo. Otra de las ventajas del arbitraje es precisamente lo que ya les he mencionado, que es la especialización. ¿Y a qué me refiero con especialización? Bueno, básicamente a que los árbitros, a diferencia del Poder Judicial, los árbitros usualmente son muy especializados, porque ustedes ya lo van a ver, las controversias pueden llegar a ser en el Perú y en el mundo muy especializadas. O sea, un contrato de construcción, por ejemplo, es algo en lo cual el derecho civil rige, pero necesita saber muchísimo de construcción. O sea, es complejísimo. Todos los términos técnicos que utilizan los ingenieros, es muy complicado de entender si no has estado metido en ese rubro. Pero existen abogados que han estado metidos en ese rubro. Como también existen abogados que han estado metidos en el mundo de la energía, o en el mundo de la minería, o, no lo sé, en el mundo de las telecomunicaciones, o en el mundo de las fusiones y adquisiciones, o en el mundo financiero. Existen miles de rubros. Al Poder Judicial le llegan todo tipo de controversias, de cada uno de esos rubros. Evidentemente, el juez no puede ser un especialista en todas ellas. Ningún humano podría hacerlo. Nadie, ninguno. O sea, no tienen ni idea del nivel de especialización al que se puede llegar. Y si no eres un especialista, corres el riesgo de que tu decisión sea desacertada y además totalmente inadecuada para responder a las exigencias del comercio. En cambio, cuando tú estás en el arbitraje, en la medida que tú tienes la potestad de designar a tu propio árbitro, entonces tú te vas a asegurar de que ese árbitro sea especialista, que no sea cualquier persona, sino que si tienes una controversia en construcción, tienes que designar a un abogado que sepa de construcción. Si tienes una controversia de energía, a una persona que sepa de energía. Otra de las ventajas del arbitraje frente al Poder Judicial, que se suele decir mucho, yo creo que no debería ser así, pero bueno, se dice que es así, es la confidencialidad. Si ustedes van al Poder Judicial, los procesos en general son públicos. Ustedes pueden entrar a una audiencia, cuando culmina el procedimiento ustedes pueden solicitar la copia de la sentencia. En el arbitraje no es así, el arbitraje se dice es confidencial, entonces hay una controversia, lo resuelven en el arbitraje, y por más de que tú quieras enterarte qué está pasando entre tal y tal, no tienes cómo. Eso es algo típico del arbitraje y evidentemente es muy atractivo para las empresas, porque las empresas no quieren que en un país las personas se enteren de sus controversias, de sus incumplimientos, de sus contratos, no quieren que se enteren de nada. Entonces, para los empresarios hoy en día suele ser muy atractivo el arbitraje también por la confidencialidad. Hay muchísimas cosas más que les puedo contar sobre el arbitraje. No quiero saber, en todo caso, porque imagino que deben tener dudas, y me gustaría también dejar tiempo para preguntas de ustedes, no solamente con respecto al arbitraje, dudas que pueden tener, sino también dudas con respecto a la profesión, a la especialidad misma, que yo me imagino que ustedes son muy jóvenes, pero que ya deben estar preguntando un poco qué cosas les gusta dentro del derecho, o qué cosas les podría gustar. Así que encantado de responder cualquiera de sus preguntas. Magíster Fabio Núñez del Prado, nos han pasado una pregunta por interno, otra pregunta que es, si me interesa más de una rama como administrativo, penal e internacional, ¿usted me recomendaría que me especializara en arbitraje? Me parece una muy buena pregunta. Yo creo que uno, conforme va avanzando en la carrera, se va dando cuenta de que existen muchas disciplinas que necesariamente se tienen que... O sea, tú no puedes ser un especialista sin saber de lo otro. Yo, por ejemplo, hoy día creo que tengo una extraordinaria base de muchísimas otras cosas que no son arbitraje. Como, por ejemplo... contratos, obligaciones, derecho internacional sin duda, derecho a las inversiones, derecho comercial, societario. Eso es lo bonito del arbitraje. Como tú tienes que resolver controversias que son de muchísimos rubros, tienes que especializarte en varias cosas, pero a la misma vez eres un litigante.
Entonces, con respecto a lo que me dices, yo hoy en día creo que yo soy un especialista, bueno, no un gran especialista, creo que me especializo en arbitraje, pero creo que tengo un minor o algo así en Derecho Internacional, creo que tengo una muy buena base en Derecho Administrativo, sin duda. O sea, si te gusta a ti el Derecho Internacional, Derecho Administrativo, creo que la mejor forma de especializarte en esas cosas es el arbitraje, porque siempre están conectados, siempre están conectados. En el arbitraje internacional, las controversias que veas siempre van a tener contenido administrativo y evidentemente de Derecho Internacional. Ahora, es mucho más difícil, sin embargo, conectar el arbitraje con el derecho penal. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos en las controversias para arbitrar algo es de que la controversia se dice sea arbitrable. ¿Qué significa que sea arbitrable? Que sea de libre disposición. Ustedes no pueden llevar una controversia penal al arbitraje. Eso está prohibido. La ley no lo permite. Sin embargo, pueden llevar muchísimas más. Tienen un accidente o les incumplen un contrato o los botan de su casa. Todas esas controversias podrían ser sometidas a arbitraje. Todo lo que tiene contenido patrimonial, todo lo que es transigible, todo lo que puedes pactar usualmente, se puede llevar a arbitraje. El derecho penal no. Entonces, es muy difícil que tú puedas ser un especialista. Podrías, ¿no? Pero, digamos, nunca he conocido a alguien que se especialice en penal y en arbitraje a la vez. Sí conozco miles de árbitros o abogados especializados en arbitraje que se especializan en derecho internacional, derecho administrativo, derecho civil y arbitraje. Entonces, sí, si quieres, lo que sí te puedo garantizar es que si quieres ser penalista, va a ser más difícil ser especialista en otras áreas, ¿no? El arbitraje tiene la ventaja de que funciona conjuntamente con otras disciplinas, porque se refiere a controversias y las controversias son de otro tipo, ¿no? Entonces sí, yo sí te recomendaría que veas arbitraje, o sea, me parece una opción muy atractiva si te gustan muchas cosas, pero no vas a encontrar el arbitraje, no vas a poder vincular el arbitraje con todas las disciplinas porque tampoco es posible como en el caso del derecho penal, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta con eso. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta del compañero Dante Olivera que dice: usted mencionó que a raíz del arbitraje creció la riqueza del país, finales de los 80. ¿Cómo fundamentaría aquello? No diría... yo creo que a finales de los 90. ¿Cómo lo fundamentaría? Lo fundamentaría básicamente con la estadística que existe en el Perú. O sea, si uno mira la estadística en el Perú, digamos, yo soy un defensor de la democracia y efectivamente creo que durante el gobierno Fujimori, digamos, soy muy antifujimorista, pero creo que es innegable que en el gobierno Fujimori se liberalizó la economía, ¿no? No fue un gobierno... No fue un gobierno estatista como el de Alan García, entonces el Perú se abrió al mercado internacional y eso permitió que llegara la inversión extranjera y en fin, hubieron varias medidas económicas que determinaron que el Perú pueda crecer económicamente. Yo creo que una de esas medidas, que evidentemente Fujimori no tuvo nada que ver, ni tampoco Mara Vargas Llosa, porque digamos, está más o menos aceptado hoy en día que las medidas adoptadas por Fujimori en realidad son medidas del plan de gobierno de Vargas Llosa. Sin embargo, una de las razones por las cuales el Perú creció tanto, en mi opinión, fue el arbitraje, y creo que es básicamente una lógica de incentivos. Yo lo veo hoy en día, ¿no? Ustedes piensen como empresarios, piensen en el Perú de Alan García. ¿Ustedes invertirían en ese país? Ustedes son suizos, son italianos, son españoles. Oye, vamos a invertir en Perú. No. Bueno, entras a otro gobierno, digamos, donde, ¿qué les puedo decir? El de Alejandro de Toledo, digamos, más abierto a los mercados. ¿Invertirías? Quizá lo pienses un poco más. Pero aún así no invertirías si es que no existiera el arbitraje. El arbitraje te brinda a ti la posibilidad de saber de que si tú tienes una controversia, porque siempre es un riesgo, siempre existe el riesgo de que surja un conflicto en el marco de tu contrato. Tú para entrar a invertir tienes que celebrar contratos y el Estado te puede incumplir esos contratos. Tú tienes que tener un mecanismo sabiendo de que si te incumplen te van a pagar.
Si no tienes esa seguridad, no inviertes. Entonces, yo creo que la aparición del arbitraje en el Perú fue determinante para el crecimiento económico, porque yo no veo en qué mundo un inversionista, los inversionistas que implicaron en gran medida muchísima la riqueza del país, hubiesen invertido si es que el arbitraje no hubiese estado a su disposición. Entonces creo que esa es mi evidencia, básicamente ver la evidencia de cómo creció en el Perú y pensar psicológicamente qué es lo que tendrían que haber pensado los empresarios en aquel entonces para decidir si invertían o no en un lugar. Y creo que en gran medida el arbitraje fue, sin margen de dudas, una cuestión o un factor determinante en esa decisión. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿No? Fabio, quería hacerte en todo caso también una pregunta, pues como quizás tú mencionaste dos cosas, que el arbitraje actualmente es poco conocido en el Perú. ¿Por qué crees que hay ese desconocimiento del arbitraje? Y si es que le ves un gran futuro a esta especialización del derecho, porque dijiste que en una parte hay muchas oportunidades laborales para los jóvenes que deciden especializarse en en esta especialidad. ¿Tú crees que el arbitraje sería la especialidad del derecho del futuro, entre comillas? No sé si del futuro. Creo que existen innumerables oportunidades de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que en principio uno puede analizar las cosas de distintas perspectivas. Yo no los invito a ustedes a que piensen en trabajar en lo que les va a dar trabajo. Hagan lo que les gusta, lo que les hace felices, ¿no? Lo que pueden hacer, en todo lo cual se sienten realizados. Creo que ese es el factor más importante. Creo que también es absolutamente razonable tener en cuenta otros factores. Y creo que el arbitraje es una disciplina muy atractiva porque precisamente creo que es una disciplina donde hay mucha adrenalina, donde se aprende mucho, que se presta mucho a que precisamente te guste, pero además creo que existen muchas oportunidades y digamos, las estadísticas lo demuestran. ¿Por qué lo demuestran? Porque Perú se dice es el país con más arbitrajes per cápita en el mundo. En el mundo. Eso significa que hay un montón de arbitrajes. Y si existen arbitrajes, ¿qué se necesita? Se necesita abogados que sepan de arbitraje. Y si existen arbitrajes, necesitas árbitros para resolver los conflictos. Necesitas también instituciones arbitrales. Existen poquitísimas. Van a empezar a crearse más en el Perú. ¿Qué más necesitas? Necesitas expertos. Necesitas de todo. Necesitas de todo para tener un arbitraje. Creas demanda. Y hay una oferta que tiene que responder. Entonces, es muy atractivo el arbitraje porque sabes que va a haber, vas a tener muchísimo trabajo, vas a tener muchísimas oportunidades. Muchísimas más que en otras áreas del derecho. No sé, se me ocurre ahorita que, no sé, el derecho de familia, el derecho de sucesiones, que pueden ser, derecho internacional privado, pueden ser apasionantes, pero claramente, digamos, no hay tanta demanda como lo puede haber. Pero es un país muy conflictivo y el arbitraje ha de alguna manera evidenciado se ha evidenciado que es un mecanismo, un antídoto muy importante para la solución de los conflictos. Entonces yo creo que va a seguir habiendo conflictos, el arbitraje va a seguir creciendo y va a ser así, porque espero que el Perú es un país en que de alguna manera, mientras más crecimiento económico haya en un país, más arbitrajes van a haber. O sea, ¿por qué? Porque cuando surgen los arbitrajes usualmente cuando se celebran contratos. Cuando hay contratos, eso presupone usualmente de que hay incumplimientos. En un contrato, ojalá no fuese así, pero lo cierto es que en muchísimos contratos hay incumplimientos. ¿Cuándo se celebran más contratos? Cuando el crecimiento económico depende en gran medida del número de contratos que se celebran. Mientras más contratos se celebren, más crecimiento económico hay. Mientras más contratos haya, evidentemente, numéricamente, más incumplimientos tiene que haber, más arbitraje va a haber. Entonces, yo confío en que el Perú va a seguir creciendo económicamente y eso va a generar que haya más arbitrajes de los que hay hoy en día. Y lo cierto es que, ¿qué podría hacer de que haya menos arbitrajes? Que, por ejemplo, el Poder Judicial empiece a funcionar mejor.
Eso disminuiría un poco, no mucho, el número de arbitrajes. Pero eso no parece que va a ocurrir en el futuro cercano. Entonces, no sé, a mí me parece que es efectivamente, si lo miras solamente desde el punto económico, creo que es una disciplina muy atractiva y que brinda muchas oportunidades en el futuro. Ojalá haya podido responder a tu pregunta con eso. Tengo una pregunta más por ahí. ¿Qué libro recomiendo? Creo que si quieren enterarse del arbitraje en el Perú, leería el libro de Fernando Cantuarias, que se llama Arbitraje Comercial Internacional y las Inversiones, que de alguna manera se centra en el Perú, habla mucho del arbitraje en el Perú, y es una buena introducción. Es un libro largo, yo lo leí todo, me ayudó un montón, así que les recomiendo muchísimo que lo lean si quieren enterarse, ¿no? Ahora, hay libros introductorios al arbitraje. Algo que sí les quiero decir fuera del arbitraje, que quizás no lo saben, a mí me hubiese gustado que me lo digan para poner incluso más énfasis en lo que le puse durante la carrera, si es que no lo han hecho ya, es que hoy en día hay un requisito indispensable que te limita mucho para ser un buen abogado, que es el inglés. Si ustedes quieren, a alguno de ustedes les parece atractivo trabajar en arbitraje internacional, ir afuera, yo les puedo decir hoy en día que no van a poder lograrlo si es que no tienen un nivel avanzado de inglés. No nativo, nada, pero un nivel avanzado, no intermedio avanzado. No van a poder llegar a las ligas del arbitraje internacional si es que no tienen un nivel de inglés. Entonces, me parece excelente que a ustedes les den prioridad a sus estudios, yo siempre lo recomiendo. Pero yo he trabajado en estudios de abogados peruanos, españoles, estadounidenses, y he entrevistado también, y el nivel de inglés es fundamental cuando se elige. Necesitas a alguien que trabaje en inglés, sobre todo por los clientes, ¿no? Es un lenguaje demasiado importante. Entonces, también depende de qué quieren hacer. Si ustedes quieren simplemente limitarse a ver casos peruanos, van a necesitar el inglés, pero no va a ser tan importante. Pero si quieren un poco tener un perfil más internacional, va a ser fundamental. Así que, si lo han hecho ya, inviertan en eso. O sea, métanse a clases, hay programas en internet para el TOEFL, debates en inglés, modelos de Naciones Unidas, moot courts en inglés, métanse a todo lo que puedan en inglés. Eso les va a rendir en el futuro. Entonces, sí, ¿y por qué les decía esto? Porque hay muchos libros introductorios en inglés. Hay un libro de Gary Bond que es larguísimo, pero es una versión resumida. Hay un libro de Redfern y Hunter que están en inglés. Pero creería que mejor leer el libro de Fernando Cantuarias, que está en español y está más vinculado al Perú. Pero bueno, sí, en todo caso ese libro y en inglés el libro de Gary Bond y el de Redfern y Hunter. Me preguntaron ya para terminar por qué decidí radicar en Estados Unidos. En realidad yo lo que he querido es tener experiencia internacional, digamos. En Estados Unidos he trabajado un tiempo, pero también he trabajado en España, también he trabajado en Francia, también he trabajado en Inglaterra, también he trabajado en Perú. Y creo que cada una de esas experiencias me ha aportado muchísimo en lo personal y en lo profesional. Y creo que es algo que los invito a ustedes a hacer, a buscar oportunidades, esas cosas. Ningún estudio ni ninguna organización internacional vino me tocó la puerta a decirme queremos que vengas a trabajar con nosotros. No funciona mucho así en el mundo de la abogacía, sobre todo en el marco del... Si te mueves en el mundo del derecho de la persona, tienes que postularte, cartas de recomendación, que esto, que el otro, moverte y te eligen. Y entonces, yo lo que creo es que lo que me ha gustado, siempre me ha gustado ser un ciudadano del mundo, tener estas experiencias, vivir muy intensamente, y eso es lo que me ha llevado a mí a trabajar en distintos países, que es en lo que estoy ahora, ¿no? Y la verdad que es fuerte, es un ritmo muy demandante, pero también es muy divertido y muy desafiante intelectualmente. Entonces creo que ese hambre por vivir la vida, por viajar, por conocer, es lo que me ha llevado a eso, ¿no? A estar viviendo en Estados Unidos por ahora. ¿Alguna pregunta para terminar?
¿Qué mensaje final, quizás ya manera de reflexión, darías a los chicos que quizás pueden meterse a este mundo? Porque a primera vista el derecho internacional parece muy atractivo en cierta manera y quizás se pueda activar un poco el chip de la curiosidad en ese sentido. Creo que, digamos, lo más importante que recomendación que les puedo dar es totalmente extrajurídica, está fuera del derecho. Yo sí les pregunto a ustedes a qué quieren lograr en el futuro. Evidentemente todos quieren ser reconocidos, ser lo que se denomina exitosos, referentes en una especialidad, todos apuntan a eso, ¿no? ¿Qué les puedo recomendar? Que es que en realidad mucho de lograr eso está vinculado no necesariamente con cuando estudien, creo que es muy importante estudiar, aprender, todo, sino les quiero decir dos cosas que yo he aprendido en la vida. Cuando ustedes están en el mundo del derecho, ustedes van a ver que hay un camino claramente establecido. Trabajar en el sector público, trabajar en el sector privado, trabajar unos años en un estudio de abogado, por ejemplo, en caso para lo que yo hago que es sector privado. Después, trabajar no sé cuántos años, después hacer una maestría, Estados Unidos, Europa, después trabajar un añito afuera y después regresar. Es un molde. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que es lo que hace todo el mundo. ¿Y cuál es tu valor? ¿Qué es lo que determina cuánto vales tú en el mercado legal peruano? Lo que determina eso es qué tan escaso eres. O sea, y eso es una simple lógica económica. ¿Cuánto vale un producto? Cualquier producto, sea el que sea. ¿Vale? Dependiendo de qué tan escaso sea. Es ley de oferta de la demanda, es igual. Con los servicios de las personas. Ustedes tienen que ser escasos. Y para ser escasos, ustedes tienen que diferenciarse de los demás. ¿Y cómo se diferencian los demás? Haciendo cosas distintas. Yo quiero ver arbitraje. Yo quería ver arbitraje. Había un montón de gente que veía arbitraje. Pensé, ¿qué es lo que me puede distinguir de los demás? Bueno, existen muy pocas personas que tienen experiencia internacional, que han trabajado en otros países. Pero yo quiero regresar a trabajar al Perú. Bueno, existen miles de estudios de abogados, muchísimos estudios de abogados que están interesados en tener personas que han vivido años afuera, en otros países, porque han recibido un muy buen entrenamiento, porque han visto muy interesante, porque han creado muy buen networking, muchísimo eso. Entonces, yo lo que les recomiendo es diferénciense de los demás, no sigan el camino que han creado para ustedes, no hagan lo típico, ¿no? Digan, todo el mundo hace esto y yo hago lo contrario. Entonces, no sé, hay un curso en tal lugar, bueno, métanse, hay para ir a hacer modelo de Naciones Unidas a tal lugar, bueno, métanse, inviertan en ustedes mismos, métanse en los MOOCs, ahora que los MOOCs no tienen que pagar, pueden hacer sus equipos, ustedes, los MOOCs son competencias de debate, de simulaciones de arbitraje o de juicios, que organizan otros países, ¿no? Que antes, en cualquier otro contexto, ustedes tenían que viajar a Washington, tenían que viajar a Madrid, y había evidentemente problemas de presupuesto. Hoy día, por lo menos, las competencias que hay, no tienen ese problema. Bueno, aprovechen y métense, tengan esas experiencias, compitan con otras universidades. Yo en la universidad traté de meterme en todo lo que pude, me metí a una competencia de Madrid, a dos de Washington, a una de Viena, y buscando la forma, no tenía el dinero para hacerlo. Le pedía dinero a la universidad, por aquí, por allá, o sea, me las ingeniaba, o sea, de todas las formas posibles, pero no me arrepiento en lo más mínimo. Eso después rindió muchísimo en el futuro porque finalmente fueron cosas que me distinguieron los demás. Y lo segundo que les quiero decir, y está muy vinculado, lo primero es un poco el mismo mensaje, es, y esto es lo más importante, que ustedes podrían pensar, bueno, es muy lógico lo que estás diciendo, no es tan lógico. Dejen de pensar que las oportunidades van a llegar a ustedes. Dejen de pensar que las oportunidades van a llegar a ustedes. O sea, sí, de que ustedes van a estar trabajando, de que algún profesor se va a acercar a ustedes porque son buenos y dicen, ¿quieres platicar conmigo? Podría pasar, pero si ustedes quieren llegar lejos,
busquen las oportunidades ustedes. No le teman a los no. Yo se los digo ahora, o sea, estoy en miles de procedimientos para miles de cosas porque no sé, quiero hacer un doctorado, quiero seguir trabajando, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y postula 20 cosas a la vez. Postula 20 cosas a la vez y les digo, en el 70% me dicen que no, porque son cosas, evidentemente, que están pensadas para gente mayor o gente que tiene ya un doctorado, pero no importa, porque en algunas me dicen que sí. En algunas me dicen que sí, pero postula todas a la vez. Veo la que me van a decir que no, y en fin. Si en una te dicen que sí, eso te va a abrir más puertas en el futuro. Que fue lo que me pasó a mí, se los cuento con absoluta confidencia, por ejemplo, en muchas de las cosas que hice. Yo enseñaba en la Católica en Perú, enseñaba también en el OPC, en el SAN, también enseñé un diplomado, y llegué a trabajar en España, y siempre me había gustado enseñar, entonces quería entrar a enseñar. Bueno, qué difícil, tenía 26, 27 años en España, difícil que una universidad española contrate a un abogado peruano sin maestría para enseñar. Pero las universidades, pero podía postular los concursos públicos, ¿no? Ninguna universidad privada me iba a contratar, pero los concursos públicos, bueno, eran concursos y podía postular. Así que me acuerdo que dije, yo quería enseñar, metí una aplicación, o sea, el expediente, porque tienes que documentar todo tu CV, me demoró elaborar un mes. Olvídense todo lo que me esforcé. Y postulé, miren, como ustedes saben, las universidades públicas en España son más prestigiosas que las privadas. San Carlos III en Madrid, la Autónoma de Madrid, la Complutense, prestigiosísimas. Y postulé. Entonces, bueno, finalmente fui elegido en una. Además, ni siquiera fui elegido, sino que un profesor canceló, me llamaron a mí, pero en fin, entré a enseñar en una universidad, a la Carlos III, y eso se debió a que busqué la oportunidad. Nadie, ningún profesor, ningún decano de la Carlos III me iba a decir, oye, Pablo, yo he escuchado de ti, sé que tienes 26 años, pero quiero que me entres a enseñar conmigo. Eso nunca iba a pasar. Yo busqué la oportunidad, me preparé, me esforcé, busqué la oportunidad. Y me llaman y me dijeron, ¿cómo hiciste para entrar a enseñar a la Carlos III de Madrid? Y ¿saben qué es lo que respondo que es la verdad? Me tuvieron que decir que no en 8 otras universidades, probablemente 10 otras veces, que me dijeron que no. Les van a decir que no. Pero ¿qué pasa? Les van a decir alguna que sí. Y si una de esas le dice que sí, eso le va a seguir abriendo puertas en el futuro. Porque entré a enseñar a la Carlos III de Madrid y como me moría de miedo, porque dije, ¿y ahora qué hago? Además estaba en inglés, tenía alumnos de varios países que venían a intercambio, muchas cosas, me moría de miedo, entonces me esforcé el triple para dictar y después me dijeron, queremos que empieces maestría. Y dije, me moría de miedo, dije, no, vamos a asumir esto. Entonces al final, cuando yo postulé mi maestría, es una maestría prestigiosísima, perdón, se lo digo con toda sinceridad para que les quede el mensaje, ¿eh? No por mandarme la parte ni nada. La Universidad de Yale es la facultad de Derecho más prestigiosa del mundo y recibe miles de aplicaciones. Yo no sé cuántas personas postulan a Yale, pero otras universidades postulan 3.000 personas. Por ejemplo, a NYU, la Universidad de Nueva York, postulan más o menos 3.000. Bueno, Yale admite solamente a 25 estudiantes. Admite a 25 estudiantes. Ustedes se imaginan el ratio de ingreso que significa entrar a 25 de 3.000, es un montón, o sea, y además Yale está pensada para personas que tienen un perfil muy académico, personas que han escrito, personas que han enseñado. Entonces, claro, ustedes se imaginan lo que significó para mi aplicación. Fíjense que yo apliqué 2 veces a Yale, o sea, por eso les digo, hay que seguir buscando oportunidades. Me dijeron que no la primera, les van a decir que no, no tengan la menor duda que les van a decir que no. Pero dije, no, yo quiero ir a Yale o a Harvard. Entonces, nada, volví a aplicar y volví a aplicar. Entonces, evidentemente, cuando empecé a enseñar en España, emití mi aplicación de que era profesor de español y que además era profesor de maestría en español, eso me incrementó 20 puntos. O sea, muchísimo. Bueno, este chico que es peruano, pero que está enseñando en Europa, me imagino que lo van a haber visto con muy buenos ojos los evaluadores en Yale y yo creo que fueron unas relaciones determinantes para que me aceptasen. Y entonces, todo de alguna manera, cada vez que algo logran que algo les sale, alguna oportunidad les abre las puertas, esa oportunidad, si ustedes la hacen bien, les va a seguir abriendo puertas. Pero son ustedes las que tienen que ir a buscar las oportunidades. Tengan hambre y no le tengan miedo al no. Busquen 10 cosas a la vez, 20 oportunidades. Les sale, si no pueden asumirlo, bueno, dicen que no, pero en fin, entonces yo lo que sí les recomiendo es que tengan esa hambre de seguir buscando oportunidades, porque yo creo que es lo que verdaderamente muchas veces distingue a otras personas de otras. No creo que necesariamente sea el talento.
No creo. Creo que lo que se denomina en inglés como grit es probablemente una de las cosas más relevantes hoy en día, ¿no? Así que nada, eso es el mensaje, básicamente. Lo que quería dejar. Muchísimas gracias, Magister Fabio Núñez de Prado, por hablarnos del derecho de arbitraje. Con ustedes, Mario, el Magister Fabio Núñez de Prado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Law por la Universidad de Yale, asistido a la Academia de la Hayas, el Derecho Internacional, pasantías en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París y en el UFED Wilmer-Hill en Londres. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos 3 días de especialidades sobre de derecho. Para el viernes y el sábado tendremos las especialidades de ciencia política y esperemos que nos acompañen. Muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy por el Meet y por la transmisión en vivo por Facebook. Muchísimas gracias, Fabián Núñez del Prado. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.